Pues gracias por tus amables palabras. La verdad es que estoy encantado de estar aquí en Cádiz. Ayer nos dimos una vuelta por los alrededores de la bahía y lo pasé muy bien. Entre lo que vimos y lo que hablamos, pues, y lo que comimos también, fue una cosa estupenda, ¿no? Y además, aunque me venía muy mal de calendario, pero quise venir porque me parece que este es un problema importante, esto se reconoce generalmente, pero me parece que es más importante de lo que se suele reconocer y voy a argumentar algo sobre ello, ¿no? El caso de este hombre, de Snow, es un caso realmente especial. Él estaba muy bien situado, como ya se ha dicho aquí, que durante un cierto tiempo era físico durante el día y literato al anochecer. Después decidió dedicarse solo a la literatura, pero incluso había tenido la suerte de haber conocido a una serie de científicos muy brillantes en la Universidad de Cambridge, ¿no? No se hizo esperar la reacción en contra de su idea de que había dos culturas que él creía que más o menos eran equivalentes y que deberían integrarse y tener una comunicación e intentar entenderse los unos a los otros, ¿no? Poco tiempo después, a los 2 años, apareció ya la primera contestación de un crítico literario y profesor de Cambridge de literatura muy importante, Frank Lewis, tenía un gran prestigio, que le dio otra conferencia en la cual le ponía pues a caer de un burro, como se suele decir. Le decía que era un incompetente absoluto por meterse en esas cosas, y su argumento era uno que se usa a menudo y que yo creo que estaba basado únicamente en una falta de reflexión sobre el tema, y es la falta de capacidad ética o de importancia ética de la ciencia. Y eso es un error de una categoría muy grande, ¿no? Pero se ha seguido manteniendo en varias ocasiones. Realmente estamos en este momento, hay un cierto interés por la obra de Snow, por esta idea, por intentar colaborar en resolverla, pero sigue habiendo una brecha ancha y profunda, ¿no? Últimamente, uno de los aspectos del panorama internacional del mundo es la aparición dentro de enormes problemas que tiene actualmente la humanidad, de dos grupos de personas que se oponen radicalmente. Voy a apagarlo yo también, aprovechando que ha pasado todo. Que se oponen radicalmente a dar valor a estas dos culturas, y que unos son los detractores decididos de toda la racionalidad científica y otros son los defensores a ultranza de la ciencia, ¿no? Estos han sido calificados por el historiador de la ciencia, Frank Holton, de una manera muy expresiva, como los nuevos apolíneos, los defensores de la ciencia, y los nuevos dionisíacos, los detractores completamente. Bueno, pues conviene saber mucho cómo se llegó a esta situación. Brevemente espera, tengo este aparato y lo voy a usar, debo usarlo, ¿no? No sé dónde tengo que dirigirlo. Bueno, lo daré aquí. Esto. Bueno, esto es un índice informal de las cosas que voy a tratar. Quiero señalar que es importante el punto en el penúltimo, que va a ser el mensaje principal que quiero dejar de esta conferencia. Es que estoy buscando un puntero láser que lo tengo por algún sitio, y que es por qué fallaron las esperanzas que se habían puesto en un mundo mejor gracias a las ciencias durante el siglo XIX, a pesar de que tenían una base sólida en algunos aspectos. Desgraciadamente se olvidaron otros, y eso es lo que les hizo perder su valor. Vamos, supongo que con esto podré apuntar. Sí, bueno, ¿por qué fallaron tantas esperanzas? Pasaremos. Bueno. En el siglo XVIII hubo un cambio tremendo en la manera de vivir de la gente, porque se empezó a comprobar que la ciencia permitía hacer algo que hasta entonces pues no se había tenido mucho en cuenta, nada más que exclusivamente por los filósofos y por algunos pocos científicos, y es que el argumento de autoridad no tiene ningún valor, o en todo caso tiene poquísimo valor. Hasta entonces pues se pensaba que si lo decía un cardenal o un obispo o un rey o alguien, un duque, pues, o una persona muy rica, ese argumento era mucho más sólido. Pero gracias a los desarrollos
de la ciencia, combinando el método experimental con el análisis matemático, se pudo ver que las afirmaciones, la mayoría de las afirmaciones podían probarse si eran ciertas o falsas. No todas, porque muchas no sabían cómo hacerlo, pero surgió la idea de que se podía hacer. Y eso automáticamente abrió la puerta pues, a unas ciertas sentido de la libertad, porque se veía que la razón humana tenía un cierto poder importante, y eso es común a todos los seres humanos, y por lo tanto fue un paso muy necesario para llegar a una situación más justa en la organización, al nuevo régimen, vamos, lo que podemos llamar, ¿no? Una indicación de esto nos lo da el hecho de que uno de los editores de la enciclopedia decía que se dio entonces una efervescencia de ideas que se extienden en todas direcciones como un río que ha roto sus diques, ¿no? Hubo un desarrollo económico muy fuerte, aparecieron nuevas profesiones, el universo, la Europa se puso a cambiar de una manera como no lo había hecho nunca, ¿no? Y entramos en una visión histórica, una visión eufórica de la historia que se instauró en la cultura europea. Bueno, hasta aquí es simplemente la introducción. Vamos a empezar a entender por qué se estableció esa cultura, esa euforia, y vamos a hablar de dos hechos como representación del triunfo de la ciencia durante el siglo XIX, dos hechos muy curiosos en los que hubo un éxito extraordinario a partir de las ideas de Newton. El primero fue el descubrimiento de Ceres. Ceres es un pequeño planeta, un asteroide, que tiene nada más que unos 1000 kilómetros de diámetro. Si lo comparamos con la Tierra, para hacernos una idea, que tiene 13.000, o con la Luna, que tiene 3.500, es sin duda un cuerpo celeste muy pequeño. Entonces había un astrónomo que se llamaba Giuseppe Piazzi, que lo tenemos ahí en la fotografía, que tenía un observatorio, montó un observatorio en Palermo. Esto era algo parecido a lo que hace actualmente la Agencia Europea del Espacio, o mejor dicho, las instituciones europeas del espacio, con el Observatorio Europeo del Sur, que es un observatorio europeo pero que está en Chile, porque desde ahí se pueden ver algunas galaxias, bueno, muchas galaxias y muchas estrellas que no se pueden ver desde Europa, y entonces es interesante ver lo que podemos descubrir por allí. Este era el observatorio más al sur de toda Europa y había recibido mucha ayuda para montar buenos telescopios, etcétera, ¿no? Y entonces él descubrió el 1 de enero del año 1801, que eso también tenía un cierto carácter simbólico, descubrió un punto celeste, un punto luminoso que le parecía que no era una estrella. Lo observó durante 41 días con 19 noches en las que pudo, el día 1 de enero, pudo observarlo bien, porque las otras noches estaba nublado, y se perdió la pista en el 11 de febrero, porque le dio un breakdown terrible, porque él había estado todas las noches observando, intentando observar, y todos los días calculando a ver qué le salía, y se perdió la pista de este. La noticia viajó despacio, comparado con cómo hubiera viajado en estos momentos, porque se esperaba que hubiese un planeta entre Marte y Júpiter. Y efectivamente este parecía estar en esa situación. En junio se publicaron los datos de Piazzi, los que había tomado en una revista alemana. Un joven matemático muy brillante, que se llama Gauss y que estaría destinado a ser uno de los más grandes de la historia, cogió esos datos y en 100 horas, estimaba él que le había llevado, pudo calcular su trayectoria de tal manera que tenía fórmulas matemáticas para decir dónde tenía que estar ese objeto perdido en cualquier momento del tiempo. Si nos dan el tiempo lo sabíamos inmediatamente. Y de entre el 25 al 31 de diciembre varios astrónomos lo ven de nuevo, justo en el lugar predicho por Gauss. Esto causó una enorme impresión en el mundo intelectual y en el mundo científico, porque le daba mucho más fuerza todavía a la razón humana. Resulta que un cuerpo celeste que lo habíamos visto fugazmente unos días en enero y luego se le había perdido completamente la pista, gracias al método matemático y a los datos que había obtenido el descubridor, se pudo saber dónde estaba y efectivamente a partir de ese momento ahí sí. Bueno, eso fortaleció una idea de que los
teorías de Newton nos podían llegar al conocimiento total de la naturaleza. Aquí tengo una frase muy conocida que hace lo que se llama, que lo que hace es recoger una frase famosa de Laplace, que fue un gran matemático que se dedicó a estas cosas, muy conocida, en la que dice que si hubiera una inteligencia, que se llama ahora el demonio de Laplace, que tuviese la capacidad de saber dónde estaban todos los cuerpos del universo, desde los más grandes a los más pequeños, y pudiese desarrollarlos matemáticamente, tendría todo el conocimiento del futuro y del pasado, porque las leyes de Newton eran deterministas, y si conozco bien el estado en un cierto momento, veo que puedo predecir todo su futuro y todo su pasado. Hoy ya sabemos que eso tiene limitaciones, pero en aquel momento cayeron, visto lo que le había pasado a Ceres, hoy día, digamos, en la ingenuidad de pensar que esto era así. Y esta idea se reforzó mediante el descubrimiento de Neptuno en 1846, fundamentalmente por Le Verrier, que está a la izquierda, y por Adams, que era un inglés. En este caso fue rizar el rizo respecto al anterior, porque a Ceres se le había podido ver dónde estaba porque se le había visto un año antes, pero aquí se descubrió dónde estaba Neptuno sin haberlo visto antes, que eso ya es completamente. ¿Por qué? Porque estaban estudiando la órbita de Urano y vieron que no seguía exactamente las prescripciones de la teoría de Newton, y pensó que Le Verrier, que fue el primero que lo tuvo, pensó que la única explicación es que hubiese otro planeta que estuviese tirando de él y se moviese de una forma distinta. Hizo sus cálculos y dijo, tiene que estar en tal sitio, y efectivamente allí lo encontraron inmediatamente. Y esto, claro, también impactó mucho. Dio lugar, por cierto, a una pelea de prioridad entre los franceses y los ingleses, que son enemigos naturales, y a través del Canal de la Mancha, pues a veces tienen relaciones más bien de enfado. Esta de abajo es una caricatura que se hizo. Aquí vemos a la izquierda a Adams, el inglés, que no ve dónde está Neptuno, que es la estrella que hay, y está apuntando para otro lado, en vista de lo cual decide, por encima del Canal de la Mancha, mirar el cuaderno de notas de Le Verrier, el francés, y eso era por los franceses les acusaban de haberles robado. Bueno, esto inmediatamente pues le dio una confianza tremenda a la humanidad en la razón humana. No solo esto, realmente, claro, porque hubo otras teorías científicas muy importantes, estuvo la evolución, los geólogos empezaron a comprender cómo se había podido formar la Tierra, porque se dieron cuenta que su vida era mucho mayor que los pocos miles de años que se pensaba antes. El electromagnetismo se desarrolló, que fue un triunfo también tremendo del espíritu humano, y se llegó a pensar que la ciencia nos iba a salvar de todos los problemas porque tenía la capacidad de entender todo lo que pasaba en el mundo de una manera muy clara. Y eso dio lugar a un movimiento que se llama el cientificismo, que tenía lo siguiente, está basado en los siguientes principios. Primero, el único conocimiento válido es el conocimiento científico. Todos los demás, pues bueno, en las versiones más radicales, y hay alguno que lo dice así, pues bueno, los novelistas que hagan novelas, es una cosa entretenida, divertida, pero solamente tienen valor en cuanto los puedo entender como un producto de la ciencia, por ejemplo, porque analizo, o soy capaz de analizar, o lo seré capaz de hacer, pues los circuitos cerebrales que han permitido que funcione esa idea, ¿no? En unas versiones un poco más radicales se dice que se podrán resolver todos los problemas y contestar a todas las preguntas gracias al método científico, si no es ahora, pues quizá en el futuro. Y la tercera, deben ser los expertos quienes tomen la dirección material, intelectual y moral de las sociedades. Y esto no es una cosa tan neutra como puede parecer, porque si fuese así, son únicamente los expertos los que tienen capacidad de opinar y los demás pues tienen un papel realmente pues secundario. Bueno, para no hacer el cuento más largo, mencionaré dos ejemplos importantes de este cientificismo, que luego veremos algunos otros. Uno fue el filósofo francés Auguste Comte, que fue el inventor de la palabra sociología y fundador del sistema filosófico llamado positivismo, que era un cientificismo radical. Él dio esa idea de que las sociedades... creía que hay leyes sociales que son como las leyes de Newton, igual de deterministas,
Y una de ellas era que las sociedades pasen primero por una fase religiosa, luego por una fase filosófica y luego por una fase positiva, que quiere decir científica, ¿no? En la que si uno se pone a pensar, pues parece que no quedaba nada muy divertido para esa frase, porque era simplemente el seguir el desarrollo que dan las leyes de la ciencia, y como ya las conoceríamos, pues yo creo que me parece que sería bastante aburrido. Lo mismo que pasa con la tercera fase del marxismo, que también fue un cientifismo basado en la física newtoniana en cuanto a su concepción del mundo, en el cual, pues, gracias a la ciencia lo íbamos a conseguir todo, ¿no? Algunos testimonios que nos pueden ilustrar sobre este espíritu. Esto es una cosa que se decía muy a menudo, no tiene autor preciso. La palabra verdad no puede usarse fuera de la ciencia sin abusar del lenguaje. La ciencia reclama hoy la dirección material, intelectual y moral de las sociedades. Esta es interesante porque Marcellin Berthelot fue uno de los químicos más importantes del siglo XIX y además fue ministro de varias cosas en Francia, de educación y también de asuntos exteriores, y representa un poco la unión de ese cientifismo con los poderes públicos, ¿no? Y luego aquí tenemos dos frases de Carnap. Y esto es interesante porque hay mucha diferencia entre esas dos frases del mismo autor. Carnap era un filósofo alemán que trabajó en Viena y luego se exilió a Estados Unidos, ¿no? En 1930 él dijo una cosa como esta: el conocimiento científico es ilimitado, es lo que antes ya mencioné, pues no hay ninguna pregunta cuya respuesta sea inalcanzable en principio por la ciencia. Y en el año 58 dijo: las matemáticas y la física tienen en común la imposibilidad de la certeza absoluta. Es un cambio tremendo. Hasta entonces habían pasado varias cosas que luego mencionaré en el orden social, pero en el orden científico había habido el desarrollo, el descubrimiento, que fue más o menos hacia el año 31, me parece, de lo que se llama el teorema de Gödel, que pone unos límites al conocimiento formalizado matemáticamente. Es un tema interesantísimo, pero en que no voy a entrar. Y esto obligó a replantear muchísimas cosas, ¿no? Sigamos. Esto ya es por parte del mundo político y más tarde. Nehru fue el primer ministro de la India y dijo en un momento: es solo la ciencia quien puede resolver los problemas del hambre y la pobreza, de la insalubridad y el analfabetismo. Y podemos preguntarnos: ¿solo la ciencia? ¿No hacen falta también sentido de la solidaridad, gobernantes justos, buenos sistemas políticos o valores éticos? Esto realmente es la descripción de lo que se estaba pensando en ciertos ambientes que eran realmente muy influyentes, ¿no? Vamos a hacer ahora lo que el lenguaje cinematográfico se llama un flashback. Ah, no, todavía esto no es. No, esto es una más. Esto es una cosa famosa de Thomas Macaulay, que fue un historiador, en el que tiene una especie de poema a la ciencia. Dice: prolonga la vida, mitiga el dolor, extinga las enfermedades, ilumina la noche, da seguridad al marino. Y es larguísimo, ¿no? Y al final termina: estos son solo sus primeros frutos, pues la ciencia es una filosofía que nunca pasa, nunca llega a su fin, nunca es perfecta. Su ley es el progreso. Ahora es cuando vamos a dar ese flashback y vamos a debatir un poco, a pensar un poco en la idea de progreso. La idea de progreso se refiere a que la humanidad evoluciona necesariamente, o debe evolucionar necesariamente, de modo que aumente el bienestar, la felicidad y la sabiduría de la gente, ¿no? Y esto tuvo una enorme importancia en el siglo XIX. Sin embargo, es una idea que pertenece al mismo grupo que la providencia o la inmortalidad personal como ellas, y por tanto no puede ni probarse ni refutarse. Creer en ellas es un acto de fe. Este John Bury que pongo aquí es el autor de un texto muy clásico actualmente, escrito hacia los años 20, sobre la idea de progreso. Por lo tanto, aquí ya introduce un elemento nuevo que me parece interesante, y es que, aunque la ciencia parecía que irremediablemente nos iba a llevar a un mundo mejor, donde los seres humanos serían más prósperos, más felices y más justos, decían, donde, según algunos profetizaban, se acabarán las guerras, eso decía, porque al entender cómo funciona todo, pues seremos todos más justos y lo evitaremos. Pero aquí nos viene a decir que es un acto de fe.
no es una deducción que se sigue del propio desarrollo de ciencia. En un término un poco más técnico, filosóficamente hablando, podríamos decir que el progreso, la creencia en el progreso, es una afirmación de tipo no científica, sino metacientífica. Esto, naturalmente, enlazó, bueno, es una idea que no es muy nueva, curiosamente. No, al revés, que no es muy antigua. Los pueblos, en general todos los pueblos, según nos dicen los antropólogos, tienen los mitos de un origen maravilloso, donde todos vivían bien en contacto con la naturaleza y que luego por alguna catástrofe se vino abajo, ¿no? Por ejemplo, en el poema Los trabajos y los días del poeta griego Hesíodo, habla de que había habido 4 periodos anteriores, cada vez mejor, cada vez más, la gente vivía más feliz hacia el final, que era una auténtica época de oro, ¿no? Tenemos el jardín del Edén en la Biblia, tenemos la Arcadia feliz, tenemos un montón de mitos y los antropólogos que estudian los pueblos primitivos, pues todos nos dicen que todos los pueblos tienen eso. Pero se pensaba que la humanidad había degenerado desde aquella época y por eso actualmente vivíamos de una manera mucho peor. Sí, bueno. Esta idea de que los hombres habíamos degenerado, empezó a romperse con una persona singular que es Francis Bacon, más o menos contemporáneo en sus libros principales con Galileo, que se retiró a un castillo que tenía en algún lugar de Inglaterra en un momento en que cayó en desgracia en la corte y temía por su vida, y ahí escribió unos cuantos libros muy importantes. Y estos libros son importantes porque él cambia completamente en ellos la manera de describir como el motivo fundamental para la investigación, para el pensamiento. Según los griegos, esto había que hacerlo porque produce una satisfacción intelectual muy fuerte. Dicho en términos más actuales, la ciencia se puede perseguir también por pura curiosidad intelectual. Los seres humanos somos proyectivos, queremos siempre entender mejor todo lo que ocurre. Más o menos esas son las primeras frases de un libro muy importante, La metafísica de Aristóteles, y los seres humanos quieren saber, todos, incluso los que no les interesa nada la ciencia. Esos a veces lo que quieren saber es con quién se acuesta el famoso de turno y se van a oír los programas basuras de televisión. Pero hay formas más nobles, como puede ser el desarrollo de la ciencia, la búsqueda de una nueva medicina para curar una enfermedad, etc., ¿no? Pues bien, Francis Bacon cambió, dijo que no, que ni mucho menos, que la idea de la física, la idea de buscar la ciencia, ¿por qué hay que buscar la ciencia? No es por eso, es por un motivo puramente práctico, y es porque permitirá, decía en el futuro, aumentar la felicidad y de los seres humanos, ¿no? Y realmente este cambio tuvo mucha importancia porque también él descubrió que la ciencia es poder. Fue el primero que lo dijo, aproximadamente en 1620. Hasta ese momento, como decía, se pensaba que era la pura satisfacción intelectual, lo que se llamaba la libido scienti, la libido de la ciencia, que en palabras del filósofo Hobbes decía más o menos, lo tengo por algún sitio escrito literalmente, así: por perseverar en los detalles de por perseverar en los deleites de la generación continua e infatigable de conocimiento, excede a la breve vehemencia del placer carnal. Bueno, esto quizás sea un poco exagerado, pero ya vemos que cambia completamente la finalidad de la ciencia. No se trata ya de conocer el mundo porque me gusta conocer el mundo, sino porque puedo mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Pero de todas, al llegar a este hombre que estaba en 1620 aproximadamente, pues ocurrió que cogió un auge enorme la convicción que había lanzado Francis Bacon de que los conocimientos que había en ese momento, producto del mundo moderno, eran mejores incluso que las que tenían los griegos y los romanos. Y por lo tanto dio un golpe muy duro
a la idea de que habíamos degenerado desde los primeros momentos de cada cultura, y para los occidentales desde los griegos y los romanos, ¿no? Todo esto acabó confluyendo con la otra rama distinta, que era el de las utopías, que viene desde la República de Platón, Tomás Moro, de New Atlantis, de Francis Bacon, una utopía en la que en una isla que estaba por el Pacífico pues vivía una cultura distinta, que tenían una especie de universidad o de cosa parecida que se llamaba la Casa de Salomón, el lugar de la sabiduría, y que tal como lo describe se ve que es una especie de prefiguración de los actuales grandes laboratorios, como puede ser el CERN de Ginebra, o como pueden ser los grandes observatorios astronómicos, los grandes laboratorios de bioquímica, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, todo esto lo que llevó es al optimismo decimonónico, tan característico. Todos esperaban que la sociedad llegase a un lugar más alto, donde todos serían, como decía antes, más justos, más felices, más prósperos, ¿no? Y leyendo los textos de los escritores del XIX, uno se sorprende a veces de cómo pensaban con tanta ingenuidad en que esto sería fácil de conseguir gracias a la ciencia. No solo creían que la ciencia traería bien a la humanidad, que eso es evidente, no hay más que ver los triunfos de la medicina, las comunicaciones, en fin, montones de cosas. No, es que creían que la gente iba a ser más feliz y que la sociedad iba a ser mucho mejor de lo que era en aquel momento, ¿no? Y aquí es donde está su problema, porque esto no tenía suficiente justificación, era simplemente un acto de fe, como decía John Burke. Claro, vamos, parece que tengo aquí. Los hombres se vetan, pero entonces llegó el siglo XX. Esto es importante. ¿Y qué ocurrió en el siglo XX? Bueno, pues ocurrió que ya en el año 14 empezó a comprobarse las consecuencias de la aplicación de la ciencia y la tecnología al arte de la guerra. La guerra del 14-18 fue horrible a su manera. Como no había antibióticos, pues muchas pequeñas heridas que no tenían demasiada importancia, pues causaban la muerte. Y en la guerra de trincheras se estima que se dejaron ahí enterrados en el barro hasta 500.000 de cadáveres, ¿no? Claro, esto era muy distinto de lo que se había previsto, aunque algunos dijeron, bueno, hay que esperar un poco más, pero lo conseguiremos enseguida. Pero años más tarde, pues apareció la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki y con el Holocausto. Entonces, en palabras de George Steiner, que es una persona muy conocida, por cierto, premio Príncipe de Asturias, me parece que el año 2000, decía, desencantado, y hemos podido comprobar, hablaba de la época de los nazis, que las bibliotecas, los museos, las salas de concierto, las universidades y todos los demás símbolos de una cultura superior pueden florecer junto a los campos de exterminio. Y esto es una constatación terrible, que llevó también a Adorno a decir aquello de cómo hacer poesía después del Holocausto, o podemos decir, o cómo hacer cualquier cosa, cómo simplemente tener responsabilidad ética, cómo pensar limpiamente después de aquello tan terrible en el que 6 millones de personas fueron condenadas a muerte por el delito de existir, nada más que por existir. Bueno, esto es algo verdaderamente tremendo. Llevo todavía suficiente tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que no habían entendido los optimistas del siglo XIX? No habían considerado dos cosas, una sobre la naturaleza humana y otra sobre la naturaleza de la ciencia. La de la naturaleza humana es naturalmente el egoísmo y la agresividad que tenemos todos. Pensaron que eso pues era algo que se curaría con ciencia. Hoy nos parece un poco raro, pero en fin, creían firmemente. Ya decía Burke que esto era un acto de fe. Y sobre la ciencia no se habían dado cuenta de que la ciencia puede matar lo mismo que puede curar. Es de uso dual. Depende de la voluntad de quien la usa.
Y no me resisto a contar un caso que probablemente muchos conocen, pero viene bien a cuento hablar de él, porque exhibe de una manera realmente muy expresiva este papel, el papel que tiene la ambivalencia de la ciencia, ¿no? Se refiere a la invención de las armas químicas durante la Primera Guerra Mundial. Había un químico que fue premio Nobel luego, un químico alemán, se llama Fritz Haber, que era judío. Y era de esos judíos que intentaban congraciarse con la cultura dominante en Alemania, que era una cultura muy militarista, y por eso pues él colaboraba mucho con el ejército alemán para que le sintiesen que él era verdaderamente un alemán del que se podían fiar, ¿no? Y era al mismo tiempo un gran químico. Y él tiene dos contribuciones que quiero destacar, entre sus muchas contribuciones a la química, dos que son notables por las consecuencias que produjeron, una muy positivas y la otra muy negativas. La primera es que fue el descubridor de un método, con un doctorando que tenía, que no me acuerdo de su nombre, fue el descubridor de un método para producir de forma muy barata el amoníaco. A esto nos parece ahora una especie de tontería, porque el amoníaco, pues vamos a una tienda, compramos amoníaco y no tiene ningún problema, no parece que juegue un papel importante. Pero sí era importante porque en esos años se estaban agotando los terrenos de cultivo de Europa y necesitaban revitalizarlo, y para ello hacía falta abonos nitrogenados. Una cosa que se podía hacer es importarlos, por ejemplo, de Chile, pero muchos no tenían dinero para ello, y esto estaba ya realmente causando un problema muy serio que forzó muchas de las emigraciones a América, precisamente por este agotamiento de los campos. Y a partir de su método se podían producir de una forma barata abonos nitrogenados. Y eso hizo que le diesen el premio Nobel de 1918 y que fuese considerado públicamente como un benefactor de la humanidad. Pero Fritz Haber había usado los mismos conocimientos de su ciencia, la química, pero en vez de aplicarlos al neutrógeno los había aplicado al cloro. Pero en fin, son muy parecidos, cambia la valencia y hay detalles, pero esencialmente es lo mismo. Y con ellos había producido el primer arma química, que eran una especie de bombonas que se dejaban en un momento en que el enemigo estuviese a sotavento y se les abría una espita y se formaba una nube de cloro que iba llevando el viento y que produjo muchísimos sufrimiento a mucha gente. Hubo muertes, sí, no pocas, pero tampoco muchas. Lo que sí produjo es muchas quemaduras y eliminó inmediatamente del combate a muchos de los soldados. Claro, inmediatamente se enteraron los ingleses y los franceses, que conocían perfectamente la misma química, y dijeron, pues nosotros también más, y también participaron de ese descubrimiento, que realmente hoy día pues se suele llamar la bomba atómica del pobre, las armas químicas, pero que pueden ser inmensamente más letales que lo que descubrió él. Bueno, pues entonces al premio Nobel benefactor de la humanidad, un tribunal de esos que se forman después de los conflictos, que tiene nada más que un carácter ético de juicio moral, lo declaró un enemigo de la humanidad. Esto es tremendo, un benefactor y un enemigo de la humanidad por el mismo tipo de conocimiento, dependiendo de cómo se use. Y esta historia tiene otro aspecto triste también, final, ya más referido al individuo, y es que la mujer de Haber, cuando se enteró que estaba trabajando en eso, le impresionó mucho y le pidió encarecidamente a su marido que no siguiese, pero él siguió, y cuando ella comprobó lo que había pasado no lo pudo soportar y se suicidó. Es una historia muy triste, ¿no? Y esto, en fin, los filósofos que hablan de estas cosas suelen insistir mucho en la neutralidad, la no neutralidad de la ciencia. Esto es mucho más importante de lo que ocurre. Pero en fin, quedaba todavía el pensamiento utópico. De hecho, las utopías, yo todavía en la efervescencia de los años mozos, con grupos de esos que discuten mucho de política, todavía se hablaba del pensamiento utópico. Sin embargo, se estaba ya pues bastante mal. Y voy a recordar una novela que seguramente todos conocen. Bueno, esto lo voy a pasar dentro de un momento. Un mundo feliz, de Aldous Huxley, ¿no? Y bueno, la ha leído muchísima gente y se conoce su argumento. Era una sociedad que con el uso de la ciencia había llegado a una deshumanización terrible, ¿no? Sin duda ninguna. Pero lo que se suele recordar poco
es esa primera cita que se pone en algunos libros, en el encabezamiento de algunos libros, que era de un filósofo ruso no muy conocido, Nikolai Berdyaev, que dijo lo siguiente, es una cosa curiosa: las utopías parecen hoy más realizables de lo que se creía. Nos encontramos actualmente ante una angustiosa pregunta: ¿cómo evitar su realización definitiva? Quizás en este nuevo siglo los intelectuales y las clases cultivadas soñarán en los medios para evitar las utopías y volver a una sociedad no utópica, menos perfecta, pero más libre. Esto es una llamada de atención que a mí, la verdad es que me impresiona mucho, porque es verdad, si miramos las utopías que ha habido, todas eran unas sociedades tremendamente estructuradas, tremendamente organizadas, y nadie podía salirse del guión, por así decirlo, ¿no? Claro, eso no es una cosa satisfactoria para mucha gente, pero lo más grave es que está muy en el peligro de caer bajo un dictador o simplemente bajo una estructura de una dictadura social en la que se pierda un elemento importante de libertad. Y este hombre sí que es cierto que él ejerció la libertad por su parte y como consecuencia de ello fue desterrado a un pueblo gélido por el norte de Rusia por los zares, y luego los comunistas estuvieron a punto de ejecutarlo, pero le concedieron la gracia de expulsarlo a Occidente. Y efectivamente las utopías, todos hemos sido jóvenes, algunos que tengo aquí lo son todavía, evidentemente, y algunos insultantemente jóvenes, y todos hemos hablado mucho del pensamiento utópico. Sin embargo, en el siglo XX se derrumbaron las utopías, ¿no? Fijaros que las utopías estaban basadas, las utopías que concluían en o que pensaban que se podrían establecer verdaderamente en la Tierra, estaban basadas, muchas de ellas, en el uso de la ciencia para aumentar o el conocimiento o aumentar las aplicaciones que permitiesen que la gente viviera muchísimo mejor. Y al ver lo que estaba ocurriendo en el siglo XX, evidentemente, esos recibieron un golpe durísimo, que había previsto Nikolai Berdyaev hacia 1911. Pero hay otros testimonios que quiero traer a cuento también y que a mí me gustan. Hay uno dos de gente de letras y dos de gente de una más de ciencia. Husserl, un filósofo que dio una conferencia muy famosa en Viena en 1935, cuando estaban muy impresionados por la catástrofe que había sido para Europa la Primera Guerra Mundial y por la premonición de la Segunda, que ya estaba asomando las orejas, ¿no? Y entonces esa conferencia se titulaba algo así como La crisis de Europa y bueno, es un modelo filosófico, el fenomenalismo trascendental. Y él definía el espíritu europeo mediante esta frase que tengo aquí. Dice, es algo que nació en la antigua Grecia cuando se apoderó de los hombres la pasión por el conocimiento del mundo fuera de todo interés práctico, ¿no? Y él intenta en esa conferencia estudiar las causas de esta crisis y la atribuye a un racionalismo extraviado tras la Ilustración y al fatal error de creer que es la ciencia lo que hace sabios a los hombres. Y se queja de que por ese camino por el que se estaba llevando se llega al olvido del sujeto. Es decir, al olvido de que al final yo tengo personas, no solamente tengo una humanidad abstracta, sino personas que tienen sus problemas, tienen sus sufrimientos, tienen sus alegrías, etc. Otra es más reciente, esta era antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya la está previendo, es de Milan Kundera, que es uno de los grandes novelistas de este momento, ¿no? Y él dice allí, en esta época una de las cosas que dice es, en esta época de degradación y progreso encontramos una paradoja terminal. La Edad Moderna destruyó los valores heredados de la Edad Media, pero tras el triunfo final de la razón, es lo irracional en estado puro lo que se apodera del mundo sin que ningún sistema de valores pueda oponerse. Esto está en un ensayo que yo recomiendo vivamente a aquellos que les pueda interesar, que se llama La desprestigiada historia de Cervantes y que está en un libro que se llama El arte de la novela, que es interesantísimo, ¿no? Claro, nosotros, los científicos,
nos sorprendemos, nos parece que hay algo que estas dos personas no entienden, y probablemente hay algo que no entienden. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de pensar que algo de razón tiene, en particular esta última frase sobre la irracionalidad en estado puro del mundo. Pues basta con ir y coger a una hemeroteca y coger un periódico al azar, claro. Esto es algo tremendo, pero nos sugiere que realmente quizá a lo mejor los científicos no entendemos algo, y aquí ya estamos acercándonos más hasta ahora en antecedentes al problema de las dos culturas. Nos podemos quejar mucho cada uno de la otra cultura, pero a lo mejor tenemos que pensar qué es lo que puede aportar a nuestra manera de entenderlo. En particular, de la frase anterior de Husserl, resulta que la ciencia también es el producto de una pasión por el entendimiento del mundo. Eso así lo sentimos los científicos, cada uno en su ámbito, los médicos en el cuerpo humano, otros en las leyes básicas de la naturaleza, otros en los astros, etc., ¿no? ¿Cómo es posible que eso llegue a ser visto por una personalidad tan importante como Husserl como la negación de ese anhelo para él? Para completar, pondré una tercera frase, esta de Peter Atkins. Peter Atkins es un profesor de química física de Oxford que tiene una influencia extraordinaria ahora y que es un personaje realmente pues, muy famoso y que pues, influye mucho. La leeré en alto. Que la ciencia puede iluminar las cuestiones morales y espirituales, elevándolas a ser propiedades de los circuitos cerebrales, no gustará a los poetas, pero produce una gran alegría a quienes valoran el conocimiento. La ciencia continuará a pesar de los atrabiliarios esfuerzos de los filósofos para frenar su progreso. Los científicos pueden estar orgullosos y mantenerse alejados del parloteo chismoso de los timoratos. Están ocupados en explicarlo todo y llevar el Renacimiento a su clímax. Esta es una afirmación muy cientifista, evidentemente. Bueno, alguien podría pensar aquí que yo, que soy científico, estoy metiéndome con los científicos por las críticas que decían Kundera y Husserl. Pero no es así en modo alguno. No se trata de pensar que la ciencia no haya producido grandes beneficios a la humanidad. Cualquier persona que haya tenido una apendicitis, pues es posible que le deba la vida a la ciencia, a la existencia de antibióticos y a la existencia de anestesias. Piensen lo que sería una operación en la época en que no había anestésicos, ¿no? Bueno, no hace falta insistir en ello. Yo creo que los científicos estamos muy orgullosos de pertenecer a una cofradía que ha producido beneficios para la humanidad. El problema es otro. El problema es que lo que esperábamos era una sociedad más justa, mejor organizada, donde la gente fuese realmente más feliz y no tuviese esa inquietud ante lo que va a pasar en el mundo. Y eso ha fallado completamente. Ahora diré por qué creo yo que ha fallado, dentro de unos momentos. O sea, que nadie interprete que estoy haciendo desde la ciencia una crítica muy dura de la ciencia. Pero sí creo que los científicos debemos escuchar los que dicen, incluso algunos que son injustos con nosotros. Pero al mismo tiempo he querido poner esta frase de Atkins porque naturalmente esto es una actitud arrogante que yo no creo que debamos tomar y que es algo que molesta muchísimo a la gente de humanidades. De hecho, está tomada de un debate que tuvo con una filósofa inglesa que se llama Mary Mickley o algo así. Sigamos. Y vamos a ver. Esto, no sé si está... Bueno, quería irlas poniendo uno a uno, pero no puedo. Bueno, ¿por qué fallaron tantas esperanzas en un mundo mejor? Porque esas esperanzas eran una cosa seria, era una cosa maravillosa. Y en estos momentos es especialmente importante, porque, por ejemplo, estamos en una crisis terrible que probablemente no nos va a volver a poner, cuando se resuelva, entre comillas, en la misma situación anterior, sino vamos a estar probablemente en una situación distinta, porque ayer lo hablábamos durante la comida, es probablemente una crisis de civilización muchísimo más importante que las crisis cíclicas que hay periódicamente.
Bueno, esas tres razones. Primero, las utopías científicas eran muy deterministas. Esto se debe a que la ciencia triunfante en ese momento era el determinismo newtoniano. Por eso he querido poner esos dos ejemplos del descubrimiento de Ceres y el descubrimiento de Neptuno, que usaban precisamente ese determinismo para decir, puesto que tiene que estar en este sitio, pues tendrá que estar en este otro cuando al cabo de un año, ¿no? Y todo el mundo pensaba entonces que este progreso también iba a ser igual de determinista. Comte pensaba que esa ley del progreso era una ley como la ley de Newton, y sus tres fases, como dije antes, me parece, y si no lo digo ahora, se ve que está calcada de la teoría de Laplace de la formación del sistema solar, que también tiene tres fases, y él era un gran admirador de Laplace, ¿no? Entonces, en cierto modo, decían, bueno, esto va a ocurrir, yo pues no tengo que hacer nada. La segunda dice que se olvidó la necesidad de una ascesis personal y social. Es decir, la cosa no solo no es tan determinista, sino que necesita de la intervención de los seres humanos. No se va a dar por sí mismo. No se va a dar, como decía Comte, en una cierta... ¿Voy mal de tiempo ahora? Como decía Comte, se tiene que dar por necesidad, bueno, tiene una frase, no la recuerdo exactamente, por necesidad necesaria o algo así, ¿no? Que las cosas tienen que ocurrir. Y entonces esto privó por una parte a los habitantes de Europa, sobre todo en esos momentos, no sintieron la necesidad de contribuir realmente de una manera activa a esa sociedad futura, porque iba a venir necesariamente y ¿para qué vamos a luchar por ello? Y además no dio lugar por ello a la reflexión sobre qué es lo que era necesario para alcanzarla. Les parecía que íbamos a llegar de cualquier modo. Esto es parecido a lo del... Bueno, el marxismo es muy claro. El marxismo en realidad es una utopía científica. Es más cosas, que nadie se me enfade si hay aquí algún marxista. Es mucho más complejo que todo eso. Pero evidentemente tenía algo de utópico, y coincidía en ello con Comte, porque tenía una fase final, que era la fase socialista, donde no ocurriría nada malo, que luego fue resucitada esta idea por un personaje de orientación muy distinta, Fukuyama, que es un japonés que vive en Estados Unidos, cuando hace 8 o 10 años proclamó la teoría del fin de la historia, después del muro de Berlín. Cuando se cayó el muro de Berlín ya ha acabado la historia, ya no va a haber ningún cambio importante. Naturalmente, no hay que decir que al cabo de unos años tuvo que explicar por qué cuando decía eso quería decir otra cosa, porque claro, naturalmente ya se vio que estaba completamente equivocado. Pero en cualquier caso, esas terceras fases a mí se me parecen unos tiempos aburridísimos para vivir. Y yo creo que esta es muy importante, esta fractura entre ciencia y sociedad, entre ciencia y otras culturas, es decir, lo que había denunciado Snow, creo que ha sido tremendamente importante, porque los problemas que tiene la humanidad en general tienen problemas científicos y problemas no científicos. Tomemos uno que es especialmente interesante, que es el del hambre. Si el hambre lo atacamos solo desde la ciencia o solo desde la no ciencia, pues vamos a ir muy mal, ¿no? Necesita de ciertos elementos científicos muy importantes. Por ejemplo, desarrollos en la genética, desarrollos en el estudio de los fertilizantes, desarrollos en pues, la botánica, desarrollar especies más productivas, especies de trigo más productivas, por ejemplo. Y todo eso se está haciendo. Esto la gente es poco consciente que hay unos 18 instituciones por todo el mundo, son de algunos países y también de organismos internacionales que están dedicados a la mejora de los cultivos. Y eso es absolutamente necesario. Pero no basta, porque esos cultivos se establecen en sociedades. Hay que conocer a esas sociedades y hay que conocer el aspecto humano y que ocurre ahí. Recuerdo un ejemplo muy expresivo que leí una vez, que era un informe sobre algo que habían hecho en uno de los estados de la India. La India, pues como todo el mundo sabe, tiene un problema de hambre tremenda y se mueren no sé cuántos millones cada año puramente de hambre, ¿no? Y entonces en uno de los estados se les había ocurrido una solución puramente tecnológica.
consistió en decir, bueno, como el rendimiento de un cultivo aumenta si el cultivo es más grande, y uno de los problemas es que tenemos muchos pequeños agricultores que tienen su parcelita y viven miserablemente porque no produce mucho, vamos a hacer una cosa, los vamos a expropiar a todos y luego, con el dinero que les damos, ellos van a poner negocios distintos relacionados con la agricultura, y van a poder vivir, y como tendremos unos cultivos más grandes, alimentaremos mejor a la población. Bueno, esto fue un auténtico desastre, porque no solo no lo aumentaron mejor, sino que lo aumentaron peor. Y la razón es que no habían tenido en cuenta que, naturalmente, dentro de la cultura de esa gente, lo único que conocían era el cultivar una parcelita pequeña, y se tuvieron un dinero que, naturalmente, rápidamente se lo gastaron un poco a lo tonto, porque no sabían qué hacer con ese dinero, nunca se habían visto con algo así, y al final ellos trabajaban en esas fincas más grandes, una especie de colectivización fue en realidad, y bajó la producción de alimentos en ese estado. Es decir, lo habían tratado puramente como un problema científico-tecnológico, como una cuestión puramente técnica, cuando hay que tener en cuenta muchos otros aspectos que pertenecen a lo que sería la segunda cultura. Ahora, cuando se habla de la tercera cultura, quizá ahí estuviesen introducidos. Pero eso fue realmente muy importante, ¿no?, para todas estas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho, como consecuencia de esta brevísima reflexión sobre por qué fallaron tantas esperanzas, formular el papel de la ciencia en los siguientes términos. Es decir, ninguno de los grandes problemas de la humanidad puede resolverse solo con la ciencia y tampoco sin ciencia. Cuando estoy hablando a científicos, digo al final que tampoco lo de no solo con ciencia, y cuando estoy hablando a humanistas lo digo al revés, porque la última frase siempre es la que más impacta y es la que me parece que hay algo más. A mí esta manera de decirlo, que implica necesariamente que tiene que haber ciencia, pero no solo ella, y por tanto implica la necesidad de entenderse desde la orilla científica hacia la otra, a mí me recuerda a una canción andaluza muy bonita que expresa la ambivalencia, la dificultad de las relaciones en una pareja, que es aquello que dice: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me matas y sin ti porque me mueres, ¿no? Pues podríamos pensar que la humanidad le dice a la ciencia: ni solo contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Y si en vez del problema del hambre cogemos otros, por ejemplo el de la contaminación, veremos que ocurren cosas parecidas en la mayoría de los problemas. La consecuencia entonces es que entender la idea de Snow es algo de la máxima urgencia. Pero ahora me quedan como 10 minutos. Bueno, en 10 minutos termino. Porque ahora todavía vamos a dar otra pequeña vuelta de tuerca. Y es la siguiente. En este momento nos enfrentamos a un siglo, que ya llevamos 8 años de ese siglo, pero que va a ser muy difícil para la humanidad trasladarse por ese siglo, ¿no? Hay un libro que a mí me parece interesante, aunque ha sido considerado por algunos catastrofistas, pero yo no lo creo que lo sea, que es de un cosmólogo británico muy prestigioso, uno de los más grandes que hay, que se llama Martin Rees, que al mismo tiempo es el presidente de la Royal Society, que es la sociedad científica más antigua, según dicen los ingleses, aunque los italianos les dicen que no, que tenían ellos otra, pero en fin, hay discusión, pero da lo mismo, muy antigua y que tiene una tradición extraordinaria, ¿no? Y su libro se llama Nuestro siglo final. La idea ya se ve en el título. Él dice que estamos en una situación en la que se da un elemento nuevo que no debemos olvidar. A ver si me sale ahora. Bueno, esto es lo de antes. Una sociedad altamente tecnológica y planetaria se hace más vulnerable, pues a partir de un cierto punto los avances tecnológicos la hacen menos segura, no más. Esto es una novedad porque el avance de la tecnología, cuando un país se hacía tecnológicamente más avanzado, se hacía más seguro porque podía defenderse de muchas cosas. Podía defenderse de un ataque militar, podía defenderse también de una epidemia muy grande porque tenía un buen sistema de medicina y abundantes
soluciones para ello, para distintos tipos de virus o de bacterias. Podía defenderse mejor económicamente porque era más capaz de superar las crisis. Sin embargo, lo que él dice y desarrolla esta idea en su libro es que en el caso de que sea altamente tecnológica, a partir de un cierto nivel de tecnología, y si la sociedad es planetaria, y aunque aquí en los países siguen existiendo y tienen sus fronteras, pero los ámbitos comerciales y las relaciones son a nivel de la aldea global, naturalmente, ¿no? Y si examinamos los riesgos que tenemos ahora, y pensamos en la agresividad humana en un mundo en el que se están enfrentando todos con todos, pues leyendo con cierta tranquilidad el libro, la verdad es que resulta convincente. Él lo puede ver de una manera un poco desapasionada porque los cosmólogos tienen la tendencia a la visión global. Y evidentemente a mí me parece que muchas veces, actualmente estoy trabajando en un problema de cosmología, pero vamos, no soy plenamente cosmólogo, pero a veces siento que si miramos esto desde el punto de vista de un planeta que se está moviendo en una galaxia, que está en medio de muchas galaxias, algo nos dice de nuevo o nos permite una perspectiva algo distinta que pueda ayudar a pensar. De la misma manera que el estudio de las culturas primitivas, que nosotros nos comportamos de una manera completamente distinta, pues nos puede ayudar a entender algo porque la naturaleza humana tiene elementos comunes en todas partes y la vida también la tiene, ¿no? Bueno, él habla entonces, lo llama el lado oscuro de la ciencia. Ya es probable de que se puedan provocar cataclismos a causa de negligencias culpables o errores inocentes, o peor aún, por individuos o grupos organizados sean capaces de cometer actos de terrorismo nuclear o biológico o químico, contando con el apoyo de algunos estados. Lo más grave en este punto es que es muy fácil construir armas químicas a partir de materiales que se pueden encontrar, por ejemplo, en empresas que venden abonos, material para agricultura, o una serie de empresas industriales, y sabiendo hacer las cosas, no hace falta ser un genio de la química para ir pudiendo fabricar una serie de procesos, de productos que pueden llevarnos al desastre. Ries hace dos afirmaciones: que antes del año 2025 un ataque terrorista con armas químicas, bacteriológicas o nucleares, o bien un virus que se escapa por una imprudencia, un virus altamente letal. Pensemos en un virus, ¿cómo se llama este que es tan letal africano, el virus del ébola, que sea un poco menos letal, porque curiosamente al ser un poco menos letal favorece el contagio, porque ahora es tan letal que mata a la persona y luego ya se muere el virus. Pero si es un poco menos letal, permite, como nos podría explicar con mucho mayor conocimiento nuestro colega de reunión, Bernat Soria. Y luego la otra apuesta que hace es que la probabilidad de que nuestra civilización sobreviva al siglo XXI no es mayor que el 50%. Bueno, parece una exageración, pero en realidad no lo es. Recordaré dos cosas. Se han hecho estudios, dos de ellos muy ilustrativos. En julio del 2001 se hizo en Estados Unidos un ejercicio llamado Invierno Oscuro, que simuló un ataque biológico terrorista. Y lo que hicieron es lanzar un aerosol desde el aire, desde unos aviones pequeños, con avionetas, esto basta, en 3 zonas comerciales de 3 estados diferentes de Estados Unidos, ¿no? Y luego examinaron cómo se había distribuido ese aerosol. Si hubiese estado cargado con un virus letal, estiman que podían haber muerto 1 millón de personas de entre 3 millones de personas afectadas, ¿no? Eso es una cosa muy seria. Y luego otra sería la de un avión que suelta a Barlovento de una ciudad pues 50 kilos de explosivos. Entonces, esto nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con el entendimiento entre la gente que es capaz de hacer esas cosas y la gente que no pertenece a ello. Las dos culturas, las N culturas, porque claro, Snow ya lo dice, que en realidad tenía que haber tratado muchas más culturas, pero que para el análisis es más sencillo ponerlo con 2
y luego ha llegado el caso a extrapolar, ¿no? Pues me parece que es una cuestión ya de supervivencia, posiblemente, porque tal como se está poniendo el mundo, sabemos que es fácil que dentro de 15 o 20 años haya unos cuantos países más que tengan bombas nucleares, y no sabemos qué conflicto extraño se va a producir, por ejemplo, en 1940, no podemos, 2040 o 2050, no podemos ni predecirlo. Y voy a dar ya para terminar dos datos expresivos de la situación del mundo actual. Cualquiera de los 40 o 50 submarinos nucleares que existen ahora lleva una carga explosiva total superior a la totalidad de la usada por la humanidad en todas sus guerras, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Vietnam, el Golfo e Irak, y todas las otras guerritas pequeñas que había. Están en un solo submarino. Esto ha sido objeto de algunas películas, como todos recordarán, o muchos recordarán, ¿no? Que es cierto que tiene que dar el visto bueno actualmente alguien en el mando de Estados Unidos al submarino, porque el submarino se puede volver loco, el capitán del submarino, como en la película de Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, y todos sabemos que desde en el año 63, en la crisis de los misiles del Caribe, estuvo a punto de iniciarse la tercera guerra nuclear, porque había dos generales, Powers y LeMay, que querían, y lo decían, queremos producir la tercera guerra mundial, pensando que 20 millones de muertos para Estados Unidos era un riesgo asumible con la condición de hundir y destrozar a la Unión Soviética, ¿no? Estas son cosas que uno se queda sorprendido, ¿no? Voy a contar otra que es curioso. El general Orville Anderson era el jefe de las fuerzas nucleares de Estados Unidos cuando la guerra de Corea, ¿no? Y entonces en un momento dado dijo que él iba a lanzar un ataque nuclear. Había que acabar con unas bases rusas que había en Rusia, que tienen una frontera con ello, está muy cerca, ¿no? Entonces Truman le destituyó, hizo muy bien porque le pareció muy peligroso, pero lo tremendo es lo que él dijo en una entrevista que está en el New York Times, y se puede buscar, y yo tengo la referencia por algún sitio, que él se lamentaba y le decía a la periodista: si me hubiesen dejado unos días más, hubiese acabado completamente con esas bases nucleares de los rusos. Y añade que cuando me presente ante Dios podría decirle: Señor, he salvado a la civilización. Bueno, es que es tremendo que una persona así haya tenido a su cargo las bombas nucleares, o sea que esto no es ninguna tontería, ¿no? El otro dato es el siguiente, había dicho dos, uno el de la potencia explosiva que hay. En el momento de terminar la Guerra Fría había unos 13.000 megatones de potencia nuclear en todo el mundo, que más o menos sigue igual, ha cambiado un poco la distribución entre las armas más grandes y las pequeñas, pero es una cosa de ese orden. Y esto es un argumento un poco cualitativo, no importa mucho. Pero vamos a suponer, a favor de este argumento, de que las transformásemos en todo ese poder explosivo en bombas de Hiroshima, las bombas de Hiroshima, estuviese todo con las bombas de Hiroshima. Y las distribuyésemos luego, por hacer este experimento mental, por los distintos países del mundo en proporción con la extensión, a tantas por hectárea, ¿no? En España nos tocarían unas 50 por provincia, 50 bombas de Hiroshima por provincia. O sea que la cantidad de poder explosivo que hay en el mundo es algo terrible. O mejor dicho, sí, bueno, las instituciones europeas del espacio con el Observatorio Europeo del Sur, que es un observatorio europeo pero que está en Chile, porque desde ahí se pueden ver algunas galaxias, bueno, muchas galaxias y muchas estrellas que no se pueden ver desde Europa, y entonces es interesante ver lo que podemos descubrir por allí. Este era el observatorio más al sur de toda Europa y había recibido mucha ayuda para montar buenos telescopios, etcétera, ¿no? Y entonces él descubrió el 1 de enero del año 1801, que eso también tenía un cierto carácter simbólico, descubrió un punto celeste, un punto luminoso que le parecía que no era una estrella.
Lo observó durante 41 días con 19 noches en las que pudo, el día 1 de enero, pudo observarlo bien, porque las otras noches estaba nublado, y se perdió la pista en el 11 de febrero, porque le dio un breakdown terrible, porque él había estado todas las noches observando, intentando observar, y todos los días calculando a ver qué le salía, y se perdió la pista de este. La noticia viajó despacio, comparado con cómo hubiera viajado en estos momentos, porque se esperaba que hubiese un planeta entre Marte y Júpiter. Y efectivamente este parecía estar en esa situación. En junio se publicaron los datos de Piazzi, los que había tomado en una revista alemana. Un joven matemático muy brillante, que se llama Gauss y que estaría destinado a ser uno de los más grandes de la historia, cogió esos datos y en 100 horas, estimaba él que le había llevado, pudo calcular su trayectoria de tal manera que tenía fórmulas matemáticas para decir dónde tenía que estar ese objeto perdido en cualquier momento del tiempo. Si nos dan el tiempo lo sabíamos inmediatamente. Y de entre el 25 al 31 de diciembre varios... Tengo este aparato y lo voy a usar, debo usarlo, ¿no? No sé dónde tengo que dirigirlo. Bueno, lo daré aquí. Esto. Bueno, esto es un índice informal de las cosas que voy a tratar. Quiero señalar que es importante el punto en el penúltimo, que va a ser el mensaje principal que quiero dejar de esta conferencia. Es que estoy buscando un puntero láser que lo tengo por algún sitio, y que es por qué fallaron las esperanzas que se habían puesto en un mundo mejor gracias a las ciencias durante el siglo XIX, a pesar de que tenían una base sólida en algunos aspectos. Desgraciadamente se olvidaron otros, y eso es lo que les hizo perder su valor. Vamos, supongo que con esto podré apuntar. Sí, ¿por qué fallaron tantas esperanzas? Pasaremos... bueno. En el siglo XVIII hubo un cambio tremendo de la manera de vivir de la gente, porque se empezó a comprobar que la ciencia permitía hacer algo que hasta entonces pues no se había tenido mucho en cuenta, nada más que exclusivamente por los filósofos y por algunos pocos científicos, y es que el argumento de autoridad no tiene ningún valor, o en todo caso tiene poquísimo valor. Hasta entonces pues se pensaba que si lo decía un cardenal o un obispo o un rey o alguien, un duque, pues, o una persona muy rica, ese argumento era mucho más sólido. Pero gracias a los desarrollos de la ciencia, combinando el método experimental con el análisis matemático, se pudo ver que las afirmaciones, la mayoría de las afirmaciones podían probarse si eran ciertas o falsas. No todas, porque muchas no sabían cómo hacerlo, pero surgió la idea de que se podía hacer. Y eso automáticamente abrió la puerta pues, a unas ciertas sentido de la libertad, porque se veía que la razón humana tenía un cierto poder importante, y eso es común a todos los seres humanos, y por lo tanto fue un paso muy necesario para llegar a una situación más justa en la organización, al nuevo régimen, vamos, lo que podemos llamar, ¿no? Una indicación de esto nos lo da el hecho de que uno de los editores de la enciclopedia decía que se dio entonces una efervescencia de ideas que se extienden en todas direcciones como un río que ha roto sus diques, ¿no? Hubo un desarrollo económico muy fuerte, aparecieron nuevas profesiones, el universo, la Europa se puso a cambiar de una manera como no lo había hecho nunca, ¿no? Y entramos en una visión histórica, una visión eufórica de la historia que se instauró en la cultura europea. Bueno, hasta aquí es simplemente la introducción. Vamos a empezar a entender por qué se estableció esa cultura, esa euforia, y vamos a hablar de dos hechos como representación del triunfo de la ciencia durante el siglo XIX, dos hechos muy curiosos en los que hubo un éxito extraordinario a partir de las ideas de Newton. El primero fue el descubrimiento de Ceres. Ceres es un pequeño planeta, un asteroide,
que tiene nada más que unos 1000 kilómetros de diámetro. Si lo comparamos con la Tierra, para hacernos una idea, que tiene 13.000, o con la Luna, que tiene 3.500, es sin duda un cuerpo celeste muy pequeño. Entonces había un astrónomo que se llamaba Giuseppe Piazzi, que lo tenemos ahí en la fotografía, que tenía un observatorio, montó un observatorio en Palermo. Esto era algo parecido a lo que hace actualmente la Agencia Europea del Espacio, o la reacción en contra de su idea de que había dos culturas que él creía que más o menos eran equivalentes y que deberían integrarse y tener una comunicación e intentar entenderse los unos a los otros, ¿no? Poco tiempo después, a los 2 años, apareció ya la primera contestación de un crítico literario y profesor de Cambridge de literatura muy importante, Frank Lewis, tenía un gran prestigio, que le dio otra conferencia en la cual le ponía pues a caer de un burro, como se suele decir. Le decía que era un incompetente absoluto por meterse en esas cosas, y su argumento era uno que se usa a menudo y que yo creo que estaba basado únicamente en una falta de reflexión sobre el tema, y es la falta de capacidad ética o de importancia ética de la ciencia. Y eso es un error de una categoría muy grande, ¿no? Pero se ha seguido manteniendo en varias ocasiones. Realmente estamos en este momento, hay un cierto interés por la obra de Snow, por esta idea, por intentar colaborar en resolverla, pero sigue habiendo una brecha ancha y profunda, ¿no? Últimamente, uno de los aspectos del panorama internacional del mundo es la aparición dentro de enormes problemas que tiene actualmente la humanidad, de dos grupos de personas que se oponen radicalmente. Voy a apagarlo yo también, aprovechando que ha pasado todo. Que se oponen radicalmente a dar valor a estas dos culturas, y que unos son los detractores decididos de toda la racionalidad científica y otros son los defensores a ultranza de la ciencia, ¿no? Estos han sido calificados por el historiador de la ciencia, Frank Holton, de una manera muy expresiva, como los nuevos apolíneos, los defensores de la ciencia, y los nuevos dionisíacos, los detractores completamente. Bueno, pues conviene saber mucho cómo se llegó a esta situación. Brevemente voy a... Pues gracias por tus amables palabras. La verdad es que estoy encantado de estar aquí en Cádiz. Ayer nos dimos una vuelta por los alrededores de la bahía y lo pasé muy bien. Entre lo que vimos y lo que hablamos, pues, y lo que comimos también. Fue una cosa estupenda, ¿no? Y además, aunque me venía muy mal de calendario, pero quise venir porque me parece que este es un problema importante. Esto se reconoce generalmente, pero me parece que es más importante de lo que se suele reconocer, y voy a argumentar algo sobre ello, ¿no? El caso de este hombre, de Snow, es un caso realmente especial. Él estaba muy bien situado, como ya se ha dicho aquí, que durante un cierto tiempo era físico durante el día y literato al anochecer. Después decidió dedicarse solo a la literatura, pero incluso había tenido la suerte de haber conocido a una serie de científicos muy brillantes en la Universidad de Cambridge, ¿no? No se hizo esperar